Bueno, chicos, vamos a empezar entonces esta charla que va a ser, en realidad no es una ponencia, no es una plática que tenga una estructura tan lineal. En realidad, como lo decíamos fuera de cámara, se trata de llenar sus ojos de imágenes para entender qué se esconde detrás de un fenómeno tan potente que no solo ha impactado México, sino que de unos años para acá se ha exportado a otros lugares, donde se está reconstruyendo el símbolo, donde se le está dotando de diferentes sentidos y desde apropiaciones y sentidos de fe muy distintos. Van a encontrar muchas cosas escritas sobre la Santa Muerte y yo creo que hay pocos estudios serios y creo que todavía en la academia hay un debate, hay una discusión al respecto de cómo ubicar, cómo entender y cómo acercarnos a este fenómeno. Creo que es muy apresurado y muy reduccionista decir de entrada, este tema de la Santa Muerte es un asunto mexicano y nos conecta con los fieles difuntos, nos conecta con Día de Muertos y nos conecta con los dioses del inframundo como Mictlantecutli o Mictlancíhuatl. En realidad, recordemos que la muerte es uno de los fenómenos que ocupan buena parte de miedos y temores. Frente a algo que se vuelve insalvable, algo definitivo, algo a lo que llegaremos tarde o temprano y que además genera mucho miedo y mucha angustia y mucha obsesión, pues lo lógico es que se vaya transcurriendo, le demos sentido, lo tratemos de explicar desde nuestro entendimiento y claro que le demos forma desde símbolos y desde explicaciones cosmogónicas. Recuerden que la cosmovisión es esa explicación de los fenómenos del mundo que dan los pueblos y las culturas. No se afinca en la lógica, perdón, o se afinca en el sentir religioso y en la fe. Y como decía Rudolf Otto, nunca intentes acercarte a los fenómenos de la fe desde la lógica, porque la fe no tiene lógica. La fe es un sentimiento, la fe es una emoción. Entonces, a un creyente, tú puedes venir a decirle, tus mitos fundacionales son una locura, eso es lo más ilógico que existe, y te va a decir, pues sí, pero es como dicen los católicos, es un dogma de fe, es que es una cuestión que está dada y no la puedo cuestionar porque creo a pie juntillas que así fue. Entonces, para un religioso tú le puedes decir, una mujer se embarazó de una paloma y procreó al Hijo de Dios, y es algo que no vas a cuestionar. Es ilógico en todas las maneras posibles, pero para el creyente eso dota de un sentido y le da a su vida un sentido. Entonces, cuando nos acercamos a fenómenos que son inexorables como la muerte, vamos a tratar desde las diferentes cosmovisiones y desde las diferentes culturas, tratar de entender qué sucede. Y no solo tratar de entender qué sucede, sino dotarlo de un sentido, dar una explicación e incluso generar explicaciones tranquilizadoras como para decir, te vas a morir, pero al final no vas a estar solo o vas a llegar a un mundo mejor o un ángel va a venir a acompañarte en el momento de la transición. Entonces es como decimos acá en México, pues ya es flojito y cooperando. Al menos me estás tranquilizando con lo que me dices y ya. Me parece que desde el imaginario, desde la construcción del símbolo asociado con la Santa Muerte, hay mucho de lo que sucede en Europa, en la transición, más bien en la Alta Edad Media y después en la transición al Renacimiento. Cuando nosotros en Tarot Comparativo estudiamos el Arcano 13, les decía, este es un reflejo de la época. Este es un reflejo de la cultura europea de este momento de transición, de ajuste y de cambio. Y en Europa tenemos un largo desarrollo del pensamiento escatológico, porque en Europa están sucediendo un montón de cosas. Tenemos un alto grado de mortandad por todas las epidemias, la peste negra, por la guerra, por la baja esperanza de vida. Entonces, siempre se trata de enlazar la vida en el más allá, ensalzar, perdón, la vida en el más allá como algo esperanzador, donde si la vida en este momento, donde si la vida actual es una mierda,
tu reivindicación vendrá en el otro mundo. Entonces la gente pasa prácticamente toda su vida en este plano preparándose para la otra vida que será la mejor. Entonces, vamos a tener una explosión iconográfica en Europa, como con estas ideas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la podredumbre, sobre la importancia de prepararnos para el otro mundo, de decir, la vida de aquí no es la que vale, entonces vamos a prepararnos para la otra vida. La belleza, el dinero, todo es vano, todo se pudre, todo se echa a perder, todo se desbarata y al final no queda nada. Entonces, hay citas maravillosas de poemas de la época donde en pocas palabras pueden decir, mira, esta mujer es hermosa, esta mujer es divina. Sin embargo, no es más que entrañas, más que cosas en descomposición, más gusanos. En esos bellos ojos que hoy Dios, o sea, que hoy día te miran, te mirarán más adelante los gusanos. Entonces, a partir de toda esta idea se generan un montón de expresiones culturales, donde los esqueletos estarán presentes y serán un recordatorio de lo efímero de la vida, de que nada en la vida es permanente, que todo es cambio y transformación, y de que al final tendremos a la muerte como la gran democratizadora, la gran igualadora. Ahí no importa el lugar de procedencia, ni la belleza, ni la cantidad de dinero, ni el estatus. Al final, todos somos una blanca calavera, como dice la canción que hasta en cumbia lo bailamos, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos un chorro de manifestaciones en Europa. Tenemos todas estas, por un lado, las danzas macabras, tenemos piezas de música que se generan alrededor como las tarantelas y tenemos todas estas marchas triunfales de la muerte, ¿no? Siendo, por ejemplo, esta de Italia una de las más conocidas y una de las más, como repetidas, ¿no? En todos lados, que se queda en la mente, o sea, el triunfo de la muerte. El gran triunfo de la muerte. Mira a los hombres más poderosos arrodillarse ante ella, ¿no? Entonces, es lógico que si el tarot surge en esta época, mucho de este imaginario se expresa también en el tarot. Aquí tenemos un par de ejemplos de tarots italianos del siglo XV. Si se dan cuenta, es solo un esqueleto, a veces completamente limpio, a veces en proceso de desencarnarse. Pero no solo en el tarot lo encontrarás, también tenemos libros y otras expresiones donde te dan una serie de consejos para que puedas morir de la manera más adecuada, ¿sabes? O sea, de la manera deseada. Entonces, se desarrolla toda una serie de arte en libros, ajá, como para prepararte para el bien morir. Es donde surgen esta serie de libros con grabados y tal, que justo están como destinados a preparar a la persona a una transición adecuada. Y diciendo, si ya estás en el momento de la verdad, de hacer la transición a la siguiente vida, ten muchísimo cuidado, no vaya a ser que caigas en pecado a la hora de la verdad, te dejes tentar y pierdas como la buena vida por la cual has estado trabajando tantos años y esperando tantos años. Entonces, al final puedes ser tentado por un montón de cosas y al menos aquí en la imagen que les estoy presentando es como esa tentación desde la vanidad, ¿ok? Ahora, esto lo platicamos como el antecedente, ¿ok? A ver, espera, que ahora esto no se quiere salir. ¿Ya dejé de compartir? ¿Están ahí, chicos? Ah, sí, ya dejaste de compartir. Sí, ya no compartes. Sí, ya. Bueno, entonces decíamos que esos son como los antecedentes de Europa. Llega la colonización de muchas partes de europea en muchas partes de América. Y mucho de todo este imaginario del colectivo llega aquí a México, ¿ok? Y a otras latitudes. Entonces comienzan a mezclarse mucho de este sentir y de esta escatología medieval, europea y tal, con la sensibilidad
propia hacia el fenómeno de la muerte, cómo entendemos la muerte, cómo entendemos el inframundo, pero también desde la finitud de la vida. Porque no significa que los pueblos antiguos de aquí no tuvieran también toda una cosmovisión al respecto y que tuviéramos también un humor negro bastante jodido y que tuviéramos también como una potente escatología alrededor del tema de la muerte. Y es aquí donde entra la bandita, ya sabes, Mitlantecutli y compañía, ¿no? Déjenme, como no es una presentación que está preparada, déjenme ir a la carpeta donde tenemos estas miles de imágenes que les voy a enseñar. Vamos a compartir. Acá está, Santa Muerte. Entonces, quiero presentarles a mi compadre, Mitlantecutli. ¿Ok? Bueno, estos dioses, si se dan cuenta, en comparación con las imágenes europeas... Yoko, una cosita. Si al compartir pantalla, si compartes la carpeta, no te sale la imagen. ¿Están viendo ahí? Espera. Vemos la carpeta. ¿Ya la vieron? No, tienes que quitar compartir pantalla y poner compartir pantalla el archivo de imagen, no la carpeta. Okay. Porque entonces no solo veremos la carpeta. Voy a abrir entonces directo la imagen para que se pueda ver. Ay, es que eso es lo que pasa cuando no preparas la presentación, pero es que se los juro que la vida no me da para tanto. Necesito 4 secretarias. Me voy a clonar como Mero en la casita del terror. ¿A boca no sería la onda? ¿Ahora sí lo ven? Bueno, este es mi compadre. Ahora sí. Mi compadre querido Mitlantecutli. En realidad yo soy más devota de Xipetotec, porque eso de las banderitas así que te volteas sí es lo mío. O sea, y eso de desollar gente y así, eso va más como conmigo, ¿saben? Salve a nuestro señor desollado. Nuestro señor el desollado. Güey, vamos a asustar a toda la banda que no es mexicana. Van a decir, ¿qué onda con esos pinches mexicanos, no? Pero bueno. Él, al igual que nuestro señor el desollado, dense cuenta que no están desencarnados. ¿Se dan cuenta que no son un esqueleto? Puede tener, claro, un tocado y una forma como de un cráneo, pero ¿se dan cuenta que no hay huesos en ningún lado? Es un tipo vivo. Hay vitalidad en él. Ahora, lo que como somos bastante escatológicos y tenemos un jodidísimo humor negro, hasta los dioses se manifiestan de la manera menos políticamente correcta. Este dios se está descomponiendo. Estas manchitas que tiene en el trajecito es la piel desbaratándose post-mortem, con fluidos y con olores. En muchísimos glifos de códices tienes elementos de toponimia o de la escritura que se refieren a la flatulencia, que se refieren a la mierda, que se refieren a lo que se desbarata, a lo que se descompone y que es pestilente, que es desagradable a los sentidos, pero siempre va a ir asociado en la generación de la vida. Entonces, en muchos códices y representaciones de época, la fertilización de vientres femeninos, el momento de la concepción, se estará dando por un triunfo glorioso de este dios del inframundo, procreando la nueva vida. Esto es porque se entendía siempre la vida como un ciclo, como si fuera un eterno retorno. ¿Sabes? La muerte genera la vida y la vida invariablemente te va a llevar hacia la muerte. Nadie se quiere morir, eso es un hecho, nadie. Pero terminas amigado con la muerte porque sabes que al final va a llegar, sabes que todos vamos hacia allá, pero sabes que la muerte física no será necesariamente el final de tu existencia, será solo el comienzo de tu existencia en otro plano, en otro lugar, desde una forma diferente.
Y sabes que seguirás vivo a través de tu linaje, a través de los que vienen después de ti y que te honrarán, cuidarán de ti y te halagarán mientras, ya sabes, seguimos poniendo ofrendas de muertos en pleno 2020, ¿no? Entonces, dense cuenta, es un Dios vivo, es un Dios vivo, siempre entremezclado con estos procesos de la vida y de la muerte. El Mictlán es un lugar oscuro, es un lugar húmedo, es un lugar femenino, pestilente, descompuesto. Es un lodazal, es acuático, es nocturno. Los nigromantes, los brujos, los hechiceros, los nahuales, todos esos fenómenos vienen de este universo. Los animales que se desdoblan en funciones como psicopompos, que son estos mensajeros de los dioses y del inframundo y vienen al mundo de nosotros, pertenecen a la esfera de lo femenino, de lo fecundo, de lo que se pudre, de lo que apesta, pero donde surge la gloriosa vida. Y ahí está Mictlantecutli. Si se dan cuenta, o sea, todo este rollo que les estoy explicando es para que cuando lleguemos al asunto de la Santa Muerte, entendemos que la Santa Muerte es una cosa bien diferente a lo que es Mictlantecutli. Mictlantecutli está, mira, en esta cosa circular, voy y vengo, ¿sabes? La vida te lleva a la muerte y la muerte te va a llevar hacia la vida. Pero además son sistemas dialécticos. Mictlantecutli no es solo femenino o solo masculino, aunque su territorio tiene una cualidad femenina. Es lo doble. Los dioses prehispánicos pertenecen a un sistema dialéctico. Tenemos un aspecto masculino y un aspecto femenino, y ninguno vive sin el otro. Entonces tenemos la dualidad de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, y entre los dos condensan todo el sentir, toda la representación y todo lo fértil que genera el inframundo. La Santa Muerte tiene una adscripción femenina, ya la veremos más adelante, pero hay algo muy vital en estos dioses al respecto de lo que encontraremos en la construcción de la Santa Muerte. Se van a dar cuenta que esa Santa Muerte que hoy día está tan fuerte pegando en las conciencias actuales, se parece más a estos esqueletos que encontraremos en las representaciones europeas, que justo tienen esta explosión en estos altos niveles de mortandad de la que hablábamos. Pero dense cuenta cómo esa manifestación europea y esta Santa Muerte actual no tiene nada que ver con esta vitalidad. O sea, estos dioses del inframundo prehispánicos son entes vivos, fértiles, llenos de abundancia. Ahí hay algo que no checa, ¿se dan cuenta? A nivel del concepto, a nivel del símbolo, que sí nos puede conectar como mexicanos al respecto de la Santa Muerte. Esta comprensión de la finitud de la vida y de decir, me amigo con la muerte porque al final sé que voy a llegar allá. Tal vez ahí tenemos un conector, pero la Santa Muerte se parece más a la herencia que nos traen en el virreinato que a lo que se gesta en estos pueblos propios de nuestra tierra, ¿no? Déjenme ir de nuevo a la carpetita para enseñarles otra cosita linda. A ver. Que aquí tenía, bueno, otras representaciones de nuestro Mictlantecutli, de nuestro Señor, el descarnado. Así estamos sonando muy paganos, hija mía. Qué horror. Ay, como siempre. Ay, dice Edgar, qué raro, ¿no? Qué raro entre nosotros, qué raro. Si el paganismo corre por nuestras venas, hija mía. Ay, ya sé, qué fuerte. Mira, este es el Códice Magliabechi. Recuérdense que les decía que es súper interesante que los pueblos originarios hacen énfasis no en mostrarte un esqueleto limpio, no son huesos limpios, no son huesos descarnados. Tenemos cuerpos con carne, con ojos, con vida, ¿ok? No son esqueletos. Quiero que vean esta brutalidad. ¿Están viendo que en el Códice Magliabechi, en lugar de piecitos, tienen garras de aves?
Y por ahí Carlos en algún momento me dice, es que la Santa Muerte tiene que ver con el búho, el tecolote, no sé qué. Claro, porque el búho, el tecolote, es un mensajero del Shilbaba, del inframundo, ¿sabes? De toda esta gente que está en el lugar frío y oscuro de la podredumbre, y llegan mensajes al otro lado. Entonces, como sí lo vamos a ver con San Pascualito Bailón más adelante, hay avisos de que estás llegando a tu hora, de que ya te toca hacer la transición. Entonces, uno de estos tecolotes, uno de estos búhos va a salir del inframundo y va a ir a cantar a tu ventana y te va a avisar para que te prepares. ¿Ok? Entonces, fíjate, garras de ave. Quiero que vean esta brutal serpiente aquí, porque además está en posición de parir, como si fuera una diosa. Y la serpiente siempre ha estado asociada en estas como series simbólicas a lo femenino, a la magia, al inframundo, a la fertilidad, agraria y humana, es decir, a la vida, a la fecundidad, al acto de fertilizar. Entonces, por ejemplo, gente que ya conoce Santa Muerte desde la versión actual, como Carlos, como la misma Moni McDougall que está aquí, o de otros compañeros, se dan cuenta que toda esta connotación súper fértil, como decíamos, de vida, no se encuentra en esa imagen. Entonces, esto no tiene nada que ver con el mundo prehispánico. Este tipo está vivo, ¿no? Este tipo está haciendo una alusión directa a la fertilidad. Esto es muy de los dioses, ¿eh? Estas cosas como con rodilleras y coderas con caritas. Esto es muy como de dioses de acá. Tenemos que hacernos así un disfraz de Halloween cuando podamos tener fiesta y llegas así de, yo soy Mitlantecutli del Magliabechi. Eso también sería ya el extremo de la ñoñez. Por supuesto, pero no importa. Entonces, date cuenta cómo tiene este enorme hígado, que estos dioses estarán asociados con el hígado, que es una de las almas que tenemos. Tenemos un alma en la cabeza, un alma en el centro del pecho, y mi tercer alma es en el hígado, ¿ok? Y una serie de corazones, que son como los que se le ofrendan. Tenemos una serie de peluca, porque fíjate que tan vivo está este dios que no está pelón como en las representaciones europeas, ni como en las de Santa Muerte actual. Tiene pelo. Ahorita les voy a enseñar algo que se encontró en contexto arqueológico, que se llegó a la conclusión que le montaban pelo humano. ¿Ok? Pero bueno, esto aquí en el códice, mira estos rulitos, le ponen sus chinitos, porque al parecer la Santa Muerte tiene el pelo rizado y problemas de frizz en el pelo. Le ponen, fíjate, un tocado de corazones y de manos como a Coatlicue, porque recuerda que se le ofrenda lo más precioso, y lo más precioso es la sangre humana. Y además se colocaban unos tocados, unos adornos como banderas de papel en la cabeza. Entonces, en contexto arqueológico se descubrió, ya desde los trabajos que hicieron de química de no sé qué cosa, esta de moléculas, con no sé, un aparato así súper pro, que en las figuras que se rescataron en Templo Mayor sí quedaron rastros de hemoglobina desde la cabeza de la figura hacia la espalda, porque entonces después del sacrificio se rociaba con la sangre desde la cabeza y llegaba hacia la espalda. Pero era algo vivo, imagínate eso. Y tan vivo está que lo nutres, lo magnificas con el principio universal de la vida, que es la sangre humana, lo más precioso que hay. ¿Ok? Vamos a ver la última figura prehispánica, porque pues bueno, ahí se nota que soy historiadora y se nota que me clavé bastante estudiando este periodo particular de la historia, ¿no? Pero ya, llegaremos, se los prometo que llegaremos a la Santa Muerte, se los prometo. Bueno, sirve que mientras veo el chat. Vamos a ver. Miren, en los años 90, tiene abierto el micro, me distraigo. Ahí estamos. Bueno, en los años 90, en el centro, en el Templo Mayor, que está en el centro de la Ciudad de México, imagínate este caos del centro, lleno de ambulantes, de negocios, de microbuses que manejan peor que si estuviéramos en Nueva Delhi,
o sea, de camiones, de desastre, de caos, de gente, contaminación, marchas, bloqueos, la Catedral Metropolitana y sus fieles. En ese caos de una ciudad tan loca, comienza a extenderse las excavaciones de las pocas ruinas que quedaban en el centro de la ciudad, de lo que había sido nuestro antiguo imperio mexica, ¿no? Y se derrumba un importante edificio. Cuando se derrumba ese edificio para reconstruir otras cosas, se dan cuenta que se abre toda una ala completa de cimientos y que nos hablan de ciertas fases constructivas del Templo Mayor. Y se vuelven locos porque primero encuentran unas banquetas con unas procesiones de guerreros, todavía con el estuco original y con color. Y dos figuras tamaño natural de guerreros águila. Y la gente enloqueció, dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a construir nada aquí arriba como habíamos pensado. Entonces, uno de mis profes, ¡ay, felicidad! Uno de mis profes dice, ¿sabes qué? Creo que deberíamos de explorar en esta sección, hacer un pozo de sondeo, a ver si encontramos alguna otra cosilla interesante. Entonces planifican, abren un pozo de sondeo y se encuentran con la carita enfrente de esta figura. Apenas 50 centímetros abajo del pavimento, por donde estaban corriendo los carros. Y a 20 centímetros de un pozo que había abierto Luz, los de Luz y Centro de México, y que estaba a 20 centímetros de la figura. Y donde además, igual, como a 15 centímetros, estaban los cimientos del antiguo edificio. Esta figura de barro tamaño natural se salvó de milagro. Estaba de los dioses que lo volviéramos a encontrar. Fue enterrado en una de las etapas constructivas de esta pirámide que cada vez iba siendo más grande y que es como una especie de matrioshka. Entonces, ¿recuerdan la imagen del códice magleviano que les estaba enseñando anteriormente? Magliabechi, perdón. Y les dije, tenían pelucas. Estos hoyitos que tienen en la cabeza era donde se insertaban estas pelucas, probablemente de pelo natural. Se ponía el tocado con papel, ¿ok? Tiene sus garras, ¿recuerdas estas alusiones que estamos haciendo a lo monstruoso, al inframundo, a las aves, etcétera? Tiene una de sus almas de fuera. Fíjate, aquí está el hígado. Todo esto, sus piecitos, sus sandalias, se conserva un poquito de estuco con color. Y en los estudios que hacen con estas cosas súper complejas de súper alta tecnología, encuentran rasgos de inmunoglobulina humana en esta parte de aquí atrás. Entonces, fueron figuras de culto. A la Santa Muerte no la andamos embarrando de sangre de nada. A la Santa Muerte no le andamos construyendo pelucas. La Santa Muerte no tiene un hígado de fuera. La Santa Muerte no tiene esta atribución monstruosa de partes animales y partes antropomorfizadas. Exacto. Como lo tienes, por ejemplo, en otros imaginarios, en otros bestiarios, por ejemplo, con la figura del demonio, que es como una combinación de partes animales y eso es lo que lo vuelve monstruoso y lo vuelve sobrenatural y lo vuelve algo no humano. Aquí no, ni siquiera es una calavera. Mira, tiene aquí sus costillitas, pero tiene carnita en los brazos, tiene carnita en las piernas y en los pocos restos de estuco que quedaron aquí, ojo, tenía las manchitas amarillas como en los códices que les estaba enseñando antes. Es algo con carne, es algo vivo y es algo en descomposición, flatulento, y que suelta cosas amarillas, suelta líquidos propios de la descomposición, que se hincha y que es pestilente. ¿Vale? Esto no es la Santa Muerte. Por eso es que cuando empiecen a decir que si la Santa Muerte tiene origen prehispánico, ruedo como panda.
Estos son los dioses prehispánicos y no tienen nada, nada, nadita, nada que ver. Déjenme buscar otra imagencita de estas súper chulas. Súper chulas, súper chulas. A ver si me falta algo de lo prehispánico y si no, ya le entramos ahora sí duro y tendido a las manifestaciones actuales. A ver, acá tenemos más dioses, más códices. Mictlantecutli, nada. Bueno, pues entonces vamos con San Pascualito, nuestro compadre don San Pascualito. Al final, en el fondo los mexicanos tenemos una vena no solo de un humor muy negro y muy jodido, ¿sabes? También tenemos una cosa creo que bastante mórbida en el fondo. O sea, hay una cosa ahí extraña, tenemos una cosa extraña. O sea, platos que son de gastronomía nacional y que son fundacionales como el pozole, en realidad son o los tamales, son una reminiscencia a cuando sí hacíamos sacrificios humanos y entonces en la olla del pozole lo que meneábamos era la cabeza de un ser humano. Y entonces después nos comíamos la sopita y entonces pues, nos peleábamos por el muslito, porque al que masticáramos el muslito, nos apropiábamos de la fuerza vital de ese tipo que habíamos cocinado en pozole, deliciosamente. O en los tamales, pues bueno, claro, nos comíamos al tipo, pues que era la carnita del relleno de los tamales, ¿no? O sea, no en balde muchas de estas prácticas, que eso da como pie para platicar en otra ocasión, de repente surgen en esta cosa que se magnifica de los narcos mexicanos, donde les terminan poniendo nombres como el pozolero, y entonces meten un cristiano en un tambo de ácido, y como si prepararan pozole, lo disuelven hasta que no queda nada. Algo queda en nuestra memoria genética, algo queda muy como macabro en nuestros genes que nos conectan con tanta facilidad a ese submundo. Y a ver si después de que entre la Tania a hablarnos más adelantito desde la parte más periodística, también igual nos comenta un poco, de repente surgen cada cierto tiempo crímenes macabros y pasionales, donde la chica es maltratada, donde la chica es golpeada, donde sufre un montón, cualquier día mata al cabrón, lo hace tamales y los vende. Entonces la gente pasa por el metro y dice, ay, dame una torta tamal. Y lo que van comiendo no es un tamal de puerco, es un tamal del agresor. Entonces, eso se tiene que conectar con este sustrato súper ancestral, ¿eh? Súper ancestral. Somos muy macabros. Los mexicanos, en el fondo, somos muy macabros. Muy mórbidos. Estamos locos. Bueno, en algún punto, estas imágenes del esqueleto europeo y de estos dioses prehispánicos se mantienen latentes. No están tan en todos los días. Claro, celebramos Día de Muertos, tenemos un acercamiento con los difuntos, no le tenemos miedo al panteón, hacemos fiestas en un panteón y estamos sobre todo abiertos a la comunicación con esos ancestros. Cualquier mexicano te contará historias de cuando la abuelita Petra se acercó a despedirse antes de partir. O cuando viste a tu primito en la, ya sabes, en la ofrenda de Día de Muertos jugando con un carrito. Todo el mundo tiene esta naturalidad en los acercamientos, pero es algo que se mantiene latente. Y en algunos lugares de alta afluencia indígena, como sucede en Tabasco y Chiapas, en el sureste de México, comienza un culto un poco extraño a un santo que, aunque originalmente San Pascual Bailón tiene un hábito religioso, es un ser encarnado, en algún momento todo esto se trastorna y San Pascualito Bailón termina siendo algo que no era ese santo europeo, que termina siendo un esqueleto infantil
vestido con ropones que cosen además los devotos, con una corona de flores, que se pasea en una carreta a la manera de las procesiones indígenas, llenas de flores y rosetones de palma, que regularmente remiten a la iconografía de los códices. Y que al menos yo, porque yo trabajé sobre Xipe Totec en la universidad, lo que estaba haciendo de arte rupestre tenía que ver con Xipe Totec, por eso es como mi dios patrón, ¿no? Había rosetones de papel que todavía en las danzas actuales, en Semana Santa, donde a San Nicolás se le desmembraba, se le decapitaba y salían corriendo cada uno con un pedazo del santo, lo que tenías alrededor de este desmembramiento y decapitación de un santo, que en realidad era algo que se hacía con Xipe, que era el dios desmembrado, encontrabas los mismos rosetones de palma que eran símbolo de sacrificio humano en una celebración de Semana Santa en una iglesia católica. Y con San Pascualito Bailón les voy a enseñar ahorita los rosetones, esos mismos rosetones que dan un guiño a los códices prehispánicos y que dan un guiño al sacrificio humano, aparecen en la carroza. Pero al igual que como sucederá en la Santa Muerte un montón de años después en la Ciudad de México, es en medio de un acto herético, porque se gesta en una iglesia católica, pero la iglesia católica no lo va a reconocer como santo católico. Pero como que la iglesia católica dice, si la mayoría de la población es indígena, van a terminar expulsándome del territorio si tengo como una acción más contundente al respecto de estos actos de fe y de este tipo de cultos. Entonces San Pascual Bailón tiene que ver con comunidades, si no me equivoco, tzotziles. Vamos a ver el carretón donde lo pasean. Can, can, can. ¿Dónde está el carretón? Ah, acá está, carreta de San Pascual Bailón. Yoko, tengo una pregunta. ¿Qué onda, mi vida? Bueno, ¿el San Pascual Bailón que nos estás mostrando es una figura hecha o es un cadáver? Es un esqueleto, bebé. Te digo que somos remacabros, hija, somos divertidas. David. Nosotros somos el verdadero Dark Side, porque el Dark Side está en el inframundo, entre Don Xipe y Don Mitlantecutli. Somos gruesos. No, sí somos super gore. Reina, somos lo más gore del mundo. Qué caray, gracias. Miren, aquí por aquí justo está Esther. Lástima que no se siente muy bien que digamos, pero Esther vive en esta zona, de la que estamos hablando, de San Pascualito Bailón. Si más de rato te sientes mejorcita de ánimo, pues abres el micro y nos platicas de la fiesta de San Pascual Bailón, Pero mira, quiero que veas la carreta, sí, con sus flores y todo. Acá metemos a San Pascualito la onda, San Pascualito Rey. Pero mira estos rosetones. Ay, sí, claro, una cruz, claro, claro, genial. Pero ¿ya vieron el águila? Y a veces en lugar de la aguilita sola, mística y casualmente se convierte en un águila bicéfala. Súper prehispánico el asunto. Estos mismos tipos de medallones yo los encontré en el Valle del Mezquital cuando estaba trabajando estas supervivencias del culto de Xipe Totec al día de hoy. Entonces, te sacan a San Pascualito, lo sacan a dar la vuelta a la calle y este es como una especie de alegoría del carretón de la muerte, ¿no? Van recogiendo los cuerpos, ven, es una imagen muy medieval, cómo iban recogiendo a los muertos de las pestes, de la plaga, de no sé qué, pues en un carretón. Entonces, son el tipo de cosas que a nivel simbólico quedan en el inconsciente colectivo. Entonces, colocas un esqueleto, no cualquier esqueleto, es un esqueleto de un santo, pero es un santo que no es santo católico. Es una especie de entidad que en realidad te ayuda a hacer la transición. Entonces dicen que cuando estás a punto de morir, escuchas la carreta acercarse en el empedrado, tra, porque San Pascualito ha llegado por ti. Entonces es como si te dijera, banda, no te estreses, llegó tu momento, pero no estás solo, mira, te tenemos hasta tu Uber aquí en la puerta de la casa,
transporte a domicilio. Entonces ya, te llevan y te encamina a tu destino final. Durante la procesión de San Pascualito Bailón, se hacen 2 paradas, una delante del hospital y la segunda parada se hace justo en la puerta del cementerio. ¿Vale? Y es un culto vivo, es algo que sí hay, ¿no? Como bien lo comentaban, claro, está en el sureste de México, entonces está casi pegadito con Guatemala, piensa que también Guatemala tiene un alto porcentaje de población indígena y al final éramos la misma cosa, o sea, a nivel de sentir y de parte étnica. Ya, lo que nos pusieron fue una frontera política, pero en cuanto a cultura, somos una unidad. Entonces es lógico que tengamos también como rastros de este culto en partes de Guatemala, ¿no? Aquí estamos De hablando. hecho, Sí, dime. perdón, de hecho, San Pascualito también se le conoce como San Pascualito Muerte y los mayores lugares de culto son Chiapas y Guatemala, donde también es así súper socorrido y creo que su fiesta es por ahí de mayo y hacen toda un jolgorio y una fiesta enorme, pero es porque justamente eran parte de la zona maya que era unificada y donde se tienen los registros del culto a San Pascualito, Rey, Muerte o Bailón es en Guatemala y Chiapas. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, eso quedó ahí un montón de tiempo, ¿eh? Como en un estado larvario, porque no es que se extendiera al resto del país. Estaba ahí como una práctica. Y hay otro antecedente, además de San Pascualito. Pero date cuenta, este no es un santo, ¿eh? Pero tampoco es Mictlantecutli, pero tampoco es la Santa Muerte. Es el consuelo de alguien que viene a acompañarte en la transición del último momento, pero tampoco es la muerte misma. Pero a nivel iconográfico, sí creo que será uno de los antecedentes para la conformación actual de la Santa Muerte, como la conocemos hoy día. Vamos a ver, les iba a compartir otra imagen de otra figura católica, pero que no termina siendo católica, pero entonces, ¿qué diablos es? ¿No? El niño de las... Acá está el niño de las suertes. Otra ondita acá, súper. Mira el niño de las suertes. ¿No es como súper macabro? Como un niño, un angelito, así agarra súper cómodo de almohada un cráneo. Así, o sea, ¿qué no lo hacen todos? ¿O qué? O sea, bueno, consideren que en este México mágico vestimos al niño Dios de luchador como si fuera el santo, con máscara y todo. Ahora que empezó la pandemia, tenemos un niño Dios del COVID con mascarilla y con careta, ¿no? Tenemos un niño Dios que le va a la América y tiene el uniforme del equipo de fútbol. O sea, no tenemos el pasito perrón con el niño Dios bailando el pasito perrón. O sea, somos del carajo, hijo. Yo creo que por irreverentes, por eso todos vamos a morir, güey. Yo creo que por eso los dioses nos castigan, por el pasito perrón. El COVID salió por culpa del pasito perrón, no fueron los chinos, fue el pasito perrón. Para los extranjeros, googleen cuando puedan el pasito perrón para que entiendan de lo que estamos hablando. Fue una vaina que se inventaron en un fin de año, donde sacan a un niño Dios bailando como una canción norteña. Eso nos pasa por malas personas. Dice Mica por acá, jajaja, nos vamos a ir directo al Mictlán. Exacto. Y vamos a ir en fila al Mictlán bailando el pasito perrón, güey. Ahí vamos a ir bailando el pasito perrón. Bueno, entonces, este es el niño de las suertes. Surge aquí, la adoración de esto surge en el Valle de México, ¿ok? Cerca de Tlalpan, que ojo, Tlalpan era un lugar de culto importantísimo porque eso estaba llena de cuevas, de cavernas, de fuentes de agua, y entonces volvemos a esta idea del Mictlán, la entrada al Mictlán, lo femenino, lo fértil, lo que se pudre, lo que genera vida, ¿no? Y justo en este lugar surge un niño Dios abrazando una calavera. Entonces, esto da igual para platicar un montón solo sobre el niño de las suertes, ¿ok? Pero hay historiadores, hay investigadores que dicen, hay elementos asociados con Mictlantecutli y el Mictlán que terminan expresándose en esta forma católica
porque esto es como siglo XVII aproximadamente, que comienza el culto, siglo XVII, siglo XVIII, y donde, aunque se ha disuelto un poco la imagen prehispánica, siempre dejan el guiñito, siempre dejan la representación. Es que al final es el inconsciente colectivo, ¿te fijas? Entonces, desde la parte católica, pues porque imagínate las limosnas y todo lo chido que sí te genera un santo tan taquillero, pues te dices, no, es que representa a Cristo, mijo. Es que es el triunfo de Cristo sobre la muerte. Ay, ajá. ¿Y tu nieve de qué la quieres, no? Esto es una calavera. Esto es la muerte. Esto es lo que platicábamos de Mictlantecutli. Alguien que comienza su vida, un bebé, alguien que se va a desarrollar, pero que va caminito a morirte. Lo único que tiene seguro es la muerte. Y desde la muerte nuevamente se generará la vida. Esto que estoy viendo lo identifico como una alegoría. Recuerden que el símbolo es tan potente que cambia de forma, cambia de representación, pero el alma del signo, la esencia del signo no cambia. Y lo que yo veo aquí se parece, en forma es completamente distinto, pero esto se parece, recuerdan al Mictlantecutli del Magliabechi, que les enseñaba en posición de parir con su serpiente y tal. Para mí es lo mismo, aunque no es igual. Y aquí viene otra cosa interesantísima al respecto, claro, de lo milagroso que es, de los exvotos, la magia simpática, los símbolos, los charms, y de por qué diablos adivino con charms y por qué diablos adivino con huesos. Pero bueno, esa será materia para otra plática, otro día, donde entonces termine de descararme como pagana que soy, ¿ok? Entonces, ahí tienen como otra referencia visual el niño de las suertes. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos cosas en el chat. Dice Mercedes, interesantes los nudos del cordón, absolutamente. Dice Esther que este niño Dios sí le cae bien, a mí también. Seguro este no se presea como el del pasito perrón. Bueno, vamos a ver, Santa Muerte. Órale, pues esto es lo que tenemos a nivel de antecedentes. Bueno, antes de que vayamos hacia cómo surge la figura actual de la Santa Muerte, les voy a enseñar una última imagen de San Pascualito Rey, ¿no? Que además hay hasta una banda de rock alternativo que se llama San Pascualito Rey, ¿no? Acá está. Ahí está. Es una, perdón, pero la foto es antigua, es de muy baja resolución y por eso se ve pixeleada. Pero quiero que veas cómo está en un féretro. Es un muerto, no es la Santa Muerte. La Santa Muerte nunca está postrada, ella es algo en movimiento, ¿no? Aquí está postrado, está coronado. Es una calavera y está en su carreta. Fíjate, con ruedas. Con un hábito religioso, pensemos que se deriva del otro San Pascual bailón o del otro San Pascual que sí tiene su hábito religioso. Y ahí se queda esa imagen. Bueno, dice doña Queta, la cabrona de Tepito, que pues la Santa Muerte es algo que ha estado ahí rondando al pueblo mexicano hace un chorro de años, pero que no era tan conocida y que tampoco estábamos tan claros ni de su existencia, ni del culto, ni de cómo atenderla, ¿ok? Porque ella dice que ya se tenía conocimientos, al menos como desde los años 50, 60, porque en su familia se hablaba de la Santa Muerte. O sea, si tenemos un San Pascual bailón, si de repente tenemos al niño de las suertes, es como fácil llegar a un esqueleto que adoramos, ¿ok? Por alguna razón. Entonces dice, no se conocía, pero mi madre, mis tías, ya me hablaban de la Santa Muerte. No era la Santa Muerte moderna como la tenemos configurada, pero ya había una adoración a un esqueleto. Esta es doña Queta, nuestra muy querida doña Queta, la cabrona de Tepito, ¿no? Quiero que vean la representación, que además es todo un personaje, es una especie de heroína trágica, ¿eh? O sea, perfectamente se puede basar una novela en la vida de esta señora, ¿eh? Y quiero que vean que sostiene la imagen no necesariamente como un ser descarnado,
sino como algo muy dual, donde tienes una parte en calavera, una parte encarnada, como si fuera una especie de ángel, pero al mismo tiempo con estas como representaciones más clásicas de la Santa Muerte, mira, con su lechuza y con el tipo de ropita que utiliza, ya sabes, como cubriéndose, como la capucha y la túnica, y con su patita descarnada, ¿ok? Espérenme que acá les quiero enseñar otra fotico. No es la persona que condensa el culto o que dirige el culto a la Santa Muerte. Esto en realidad ha estado repetido muchísimas veces en muchísimos lugares. Ahorita Tania nos va a hablar un poco de eso, pero al menos creo que es la figura actual más conocida como sobre ese tema. Espérenme que iba a enseñarles una imagen, pero no se abrió. Espérate. Acá estamos. Ahí está, ahora sí. Hoy día, los adeptos de la Santa Muerte los tienes extendidos completamente en México, o sea, están en todo el territorio. Vemos que también están un montón de lugares fuera de México, pero uno de los lugares donde más comenzó a rendírsele culto, güey, ya me están haciendo la novatada, abro una imagen y en realidad se abre otra, o sea, San Pascualito parece que quiere seguir ahí en la charla. Oye, estoy abriendo la de Catemaco, Veracruz, y San Pascualito dice, no, ¿cómo crees, mi ciela? Yo no me quiero ir de cámara. ¿Qué onda? O sea, ¿ya también me van a tirar el evento? Ya, por fin, güey, hoy San Pascualito se pone de pinga. Bueno, otro lugar donde comenzó el culto intenso y fuerte es dentro del suroeste, en la parte de Veracruz. Veracruz es un lugar de mucha alegría, es un lugar donde también hay muchas cosas místicas, donde se caracteriza por apariciones, por una fuerte vena indígena, pero en Veracruz hay un lugar que se llama Catemaco. Y Catemaco es el lugar que está además junto a la selva donde condensas la mayor parte de los brujos. Hoy día vale la pena ir como por conocer el lugar, pero ya no es lo que Catemaco solía ser. Ya casi son puros charlatanes. Pero antes sí tenías aquí a toda una congregación de brujos que tenían ciertas ceremonias 2 veces al año y donde se juntaban todos los brujos del pueblo para hacer cosas y rendir culto a ciertas entidades. Entonces, tú cuando vas a Catemaco, como es una islita en medio de una laguna, pues en tu lanchita atraviesas y es toda una experiencia porque están los monos, aulladores, brincan de una rama en otra, están las aves, es la selva y además es, coño, voy así a la isla de los brujos, ¿no? O sea, ay, que me hagan una limpiecita o algo, ¿no? Ya, ay, no, porque lo que te van a hacer es estafarte, pero es algo que tienes que conocer. Si vas a venir a México, ay, hasta parezco agente de turismo, si vas a venir a México y quieres un viaje divertido, fuera de lo común y super kitsch, necesitas venir a Catemaco, hombre. Y es más, vamos todos juntos ahí para que nos hagan una limpia todos al carajo. Bueno, entonces se pelean un poco como en el origen de la Santa Muerte entre Veracruz, porque como en Veracruz se extiende rapidísimo el culto, pero también tenemos esta gente que ya adoraba a San Pascual Bailón, que tenía ya en el imaginario estas prácticas con calaveras, pues dicen, no, es de Chiapas y Guatemala. Hay otros que dicen que de Veracruz. ¿Okay? El punto es que aquí a la Ciudad de México, la Santa Muerte, la Niña Blanca, hace capum en un momento donde las cosas se empiezan a poner súper difíciles. En los años 90, México atravesaba por un momento bien complicado. Durante el salinato tuvimos una, ¿cómo se llama? Una crisis económica brutal, pero brutal. El peso cayó por el piso, el nivel de inflación era alarmante. Comienza además una descomposición social y de seguridad pública. Y el narco, que había convivido cómodamente, ¿no?, con la población, donde no se metía con la población civil, donde el narco hacía lo suyo, hacían su trasiego, pero iba para Estados Unidos, comienza
a mezclarse con grupos paramilitares como los Zetas, la familia michoacana, un montón de desastres, y esta violencia comienza a desbordarse desde las primeras narcotienditas en los barrios populares, con la aparición de los Zetas que comienzan a secuestrar gente así, ya completamente descontrolados, y se mezcla con giros negros, con trata de blancas y con todo este tema de narcotráfico que de por sí siempre existió. Obviamente, la Iglesia Católica y estas otras grandes religiones patriarcales, que creen en un solo Dios, que han sido más ortodoxas y tradicionales, no terminan de llenar de sentido a la gente. Hay una necesidad de creer en algo, hay una necesidad de arraigo, y los sistemas existentes son rebasados. Si no tienes trabajo, si no tienes comida, si estás viviendo esta hiperviolencia como si estuvieras en medio de una película de Oliver Stone o de Tarantino, ya no te hace sentido rezarle a un santo. Tienes que ir a algo más rudo. Y dices, si un santo, si Dios, si una virgen no me van a hacer caso, pues lo lógico es, mejor me voy a amigar con la que me va a llevar. Total, si de algo nos hemos de morir, pues mejor me amigo de ella, pues mejor quedo bien con ella, y aunque no me quiera morir, y justo le pido que no me lleve, que me proteja de la hiperviolencia y que me dé un buen morir cuando llegue el momento, aunque me aferre a la vida, doy un pasito y me amigo con ella, la ofrendo a ella y busco mi sentido y mi arraigo desde ella. Entonces, claro que hay toda una leyenda negra al respecto de la Santa Muerte y el narcotráfico, porque sí, de los gatilleros, por supuesto, de los giros negros y los burdeles, por supuesto, pero hay que entender desde el símbolo que viene a llenar algo, viene a llenar un sentido de una población que no puede confiar en sus autoridades y que vive al límite, que vive al borde. El culto a la Santa Muerte surge en un momento de desesperación y te aferras con desesperación a la vida. Entonces, es aquí donde Tania nos va a contar cómo comienzan estos desmadres de las primeras iglesias reconocidas, no reconocidas de la Santa Muerte. ¿Qué pasa con este padrecito herético, que era un padrecito católico además, de una colonia popular, que un buen día dice, casi en misa, pues vamos a meter a la Santa Muerte aquí como si fuera un santo católico? Y entonces lo excomulgan y lo expulsan de la Iglesia Católica. Y tiene una historia divertida. Tania, éntrale ahí. Gracias, Yoko. Hola. Pues sí, el culto ya moderno, como se conoce hasta ahora, la Santa Muerte, es una historia como con bastante chisme, porque hay como todo un entramado, aparte de las implicaciones del culto entre los barrios bravos, que se conocen así en México, estas zonas rojas o muy peligrosas, y no solamente la cercanía que tiene con grupos delincuentes y de narcotráfico, sino también la disputa que había entre los principales líderes del culto a la Santa Muerte en México. Yoko hablaba de un sacerdote católico que es el padre, bueno, el expadre David Romo Guillén, quien tenía una iglesia ahí en la colonia Morelos. Es una colonia muy cercana a La Guerrero, donde está Tepito. Para los que no son de México, la colonia Morelos es una de las colonias más peligrosas junto a Tepito por los índices de delincuencia y porque es donde están no solo los narcomenudistas, sino donde se vende la piratería, productos robados, el contrabando, etcétera. Entonces, en esta iglesia de la colonia Morelos, era presidida por David Romo Guillén, quien de repente un día en plena misa comenzó a decir pues que la Santa Muerte era la patrona de esa iglesia y empezó a promover entre los fieles el culto a la niña blanca. Lo que pasó es que obviamente la Iglesia Católica le retira el registro
en compañía de Gobernación para que ese templo fuera una iglesia reconocida por el Vaticano y por ende pues que no tuviera validez ante lo católico. Eso fue por ahí del 2003. Entonces, una vez que le quitan este registro, David Romo, en vez de agüitarse y decir, no, pues voy a volver al camino del bien, se autonombra el arzobispo primado de la Iglesia Católica Apostólica Tradicionalista de México y Estados Unidos, cuya patrona era la Santa Muerte. Y lo que hace es empezar a llevar trámites ante la Secretaría de Gobernación para que esta iglesia, que así para abreviar es la iglesia Tex-Mex, logra que le den un registro de culto porque él pues sí reunía los requisitos, entre ellos que varias personas, más de 10,000 al menos, profesaran esa fe. Entonces, como tal, pues él obtiene el registro y empieza a funcionar esta iglesia en La Morelos, que anteriormente era una iglesia católica, se convierte ya literalmente en una iglesia a la Santa Muerte, lo cual era como un escandalazo, porque si bien ya habían eh, devotos de la Santa Muerte, pues no es como que pudieras ver en un barrio céntrico de la Ciudad de México una iglesia completamente dedicada a este culto. Entonces empieza este señor a hacer como mucho dinero, porque además un escritor, Diego Enríquez Osorno, tiene un libro muy bueno que se llama La Guerra de los Zetas. Los Zetas es un grupo de narcotráfico, en donde él decía que de varios estudios antropológicos daban como resolución que la Santa Muerte o el culto a la Santa Muerte eran tan populares entre los narcotraficantes y delincuentes porque al final todos los humanos tienen la necesidad de creer en algo y estas personas generalmente tenían peticiones súper desesperadas. Desde líbrame de la cárcel hasta que no me mate el contrario, etcétera. Entonces era como que sentían que ningún santo católico los escuchaba. ¿Y quién podría escuchar estas peticiones súper desesperadas? Pues nada, nadie más que la Santa Muerte. Entonces de ahí empiezan a ligarse como en estos grupos delictivos este culto. Y David Romo, el sacerdote católico, es justamente lo que hace, empieza a aprovecharse para llamar a todas estas personas a que contribuyan, ¿no? Porque él empieza a pedir mucho dinero para levantar lo que sería la primera catedral a la Santa Muerte en México. Entonces se hizo famoso no solamente por estar pidiendo como un chorro de dinero, sino porque casó a Niurka, que es como una actriz vedette cubana, que es muy famosa como por sus escándalos. Entonces, él la casó levantando mucha polémica porque ella ya tenía un matrimonio por la Iglesia Católica. Entonces, él como que le hace la primera boda en el sacerdocio de la Santa Muerte y es algo también como muy extraño para la mayoría de la gente. El templo de David Romo empieza a tener pues mucha demanda, mucha gente le da dinero y estaba ya así como que por lograr la meta de la famosa catedral y en el 2007 la Secretaría de Gobernación le retira el permiso de culto porque empiezan a asociarlo con grupos narcotraficantes. No solamente eso, sino se supone que uno de las iglesias apoyadas por David Romo, hay indicios de que hacen sacrificios humanos, sobre todo en las ciudades fronterizas como Tamaulipas y como Tijuana. Entonces, la Secretaría de Gobernación le quita el permiso de seguir operando como un culto religioso establecido y como empieza a tener mala publicidad, porque pues, literalmente los acusaban de estar con el narco y de estar con sacrificios humanos, lo que él hace es decir de repente que ya no van a cultuar a la Santa Muerte, sino que empiezan a cultuar al ángel de la muerte, que justamente es esta figura que nos mostró Yoko con Doña Queta, que es como una mujer pálida, con alas, etcétera, y David Romo pasa de ser el sacerdote o el arzobispo de la Santa Muerte a ser el creador del ángel de la muerte. Siguió él recolectando el dinero hasta que en 2011 lo meten preso porque lo asocian con la banda de los secuestradores
los Aztlán, que además de secuestrar gente, extorsionaban a otros tantos, les pedían derecho de piso en las colonias de Tepito y de la Morelos, y entonces al güey lo meten a la cárcel porque se dan cuenta que no solamente tiene estos delitos de secuestro y fraude, sino que además el dinero que él había estado recolectando para la supuesta Catedral de la Santa Muerte, pues en realidad se lo clavó y le había robado los terrenos donde se iba a edificar a una pareja de viejitos en la Cuauhtémoc. Entonces resulta ser como toda una joyita. Lo encarcelan y mientras están en este juicio para ver si es o no culpable, descubren que él está también implicado en la muerte de el comandante Pantera, que era el otro de los líderes muy famosos del culto a la Santa Muerte, que aquí en Tultitlán tenía una iglesia a la Santa Muerte con una figura de 22 metros de alto. Entonces era una cosa súper impresionante porque o sea, la podías ver si tú ibas hacia el Estado de México desde donde sea, porque era una figura impresionante de 22 metros de metal que era también como muy socorrida y con muchos adeptos. Entonces, este señor, este sacerdote de la Santa Muerte, un día sale de dar exactamente ahí está, sale de dar un servicio religioso, estaba sobre una avenida muy concurrida en el Estado de México, sale y lo balacean, ¿no? Entonces, lo balacean y lo matan. Y resulta que las investigaciones se dan cuenta que Romo es uno de los implicados en el asesinato de el comandante Pantera, como para deshacerse de la competencia. Se supone, eso no está como probado, pero es lo que dicen, que doña Queta, que es como ahorita la máxima figura de la Santa Muerte, al menos en la Ciudad de México, estaba también en la mira de David Romo y era como la siguiente en la lista para que él pudiera deshacerse de la competencia y ser como el único sacerdote de la Santa Muerte, pero lo encarcelan antes de que pueda hacerle algo. Curiosamente, en cuanto meten a David Romo a la cárcel, en el 2011, es cuando doña Queta hace pública su devoción a la Santa Muerte y el altar lo pone afuera de su casa, ya de manera muy pública, un 31 de octubre del 2011. O sea, acaba de cumplir 9 años el altar a la Santa Muerte. Pero pues es una cosa extraña, ¿no? Por así decirlo, como se gestaba mucho poder y dinero en los cultos relacionados a la muerte. En México también en la ciudad tenemos así como hay recorridos de museos, de parques, etcétera, hay un recorrido cultural que es el recorrido de la Ruta de la Santa Muerte, en donde tú puedes tomar un camioncito muy mono y te llevan por los diferentes y los más importantes santuarios de la muerte ubicados en el centro de la Ciudad de México. Generalmente estos altares están en lugares bastante peligrosos, en donde no es como que tú puedas llegar y visitarlos así como así, porque pues básicamente te van a asaltar, ¿no? Si es que logras llegar, corres el peligro de que te asalten. Y hay una iniciativa que se llama Zoológico Urbano, en donde uno de los recorridos más atractivos es el de la Ruta de la Santa Muerte. Y te van llevando, iniciando en el altar de Doña Queta, en Perdón, Tepito. aquí está la casa de Doña Queta. Date cuenta que no es como un lugar elegante, no es un lugar que se ve así fino. Y este es el altar que está afuera de la casa y quiero que vean la cantidad de flores que encontrarás un día cualquiera. Perdón, Tani. Sí, de hecho es el altar más concurrido de la Ciudad de México. Está ahí en Alfarería, en Tepito, y pues la gente le lleva desde flores y es muy común entre los adeptos a la Santa Muerte en México que le lleven regalos como tabaco, manzanas rojas y escapularios. Así que dependiendo de lo que tú le pidas, le tendrás que llevar alguna de estas 3 ofrendas. Este es como el donde empieza el recorrido y es el más visitado en México. Después está en la colonia Morelos, en la misma colonia, muy cerquita, el que se denomina como el único santuario nacional de la Santa Muerte, que es también otro lugar bastante grande en la calle de Nicolás Bravo. Ahí la gente va porque es como una iglesia católica,
pero no tiene un registro para operar como iglesia católica. La construcción es muy similar y la gente va porque se hacen misas y rosarios, etcétera. Entonces, aquí lo interesante es que tú puedes ir y visitar el santuario un día cualquiera, donde vas a ver en el altar central a la Santa Muerte. Pero si quieres una experiencia un poco más religiosa, pues las misas de los jueves son las interesantes, porque las misas de los jueves son misas de exorcismos y liberaciones. Y en las misas de los viernes, tú pides por los presos. Recordemos que en este culto, al menos en la Ciudad de México, está asociada con la delincuencia. Así que los viernes eso se llena a reventar, porque es cuando se pide para liberar a los familiares o amigos presos. Y es cuando hay más entrada de feligreses y cuando se dejan más devociones, la gente le pide como con mucho fervor, porque pues les interesa que liberen a estos familiares. Otro de los que está famosón, que es este que nos está mostrando Yoko, está en la calle de Arteaga, esto es en la colonia Guerrero. Y bueno, aquí la gente igual está como la figura central de la Santa Muerte, la grande, y hay figuras más pequeñas. Aquí en la foto no se aprecia tan bien, pero una de las particularidades de este altar es que aquí, además de las figuras de la Santa Muerte, hay otra figura pequeña que está en la parte de atrás, no se alcanza a distinguir, pero está dedicada a las 7 potencias africanas. Entonces, Espérate, que a eso volveré más adelante, porque justo retomaré una foto de este altar para hablar que no es una Catrina, aquí parece una Catrina, no tiene que ver con cultos de africanidad, ni con 7 potencias, ni con otras cosas con las que se está mezclando, como la Virgen de Guadalupe, ¿vale? Yo retomaré un poco la palabra al final. Síguele, Tani. Entonces, bueno, en esta es como famosa justo por eso, ¿no? Porque parece algo muy curioso o mucho de sincretismo el que esté la Santa Muerte junto a la figura de las 7 potencias africanas, que entonces ya no les contaré más para que Yoko les explique. Otra de las más famosas es una que está en la colonia Doctores, en donde la muerte está acompañada de Malverde, Jesús Malverde, que aquí es el santo de los narcos, literal, ¿no? No es un santo católico, pero la gente se encomienda mucho a él, sobre todo los narcotraficantes, porque dicen que él es quien les resuelve todos los problemas de juicios, de que los cargamentos lleguen a buen puerto, de que no les roben la droga, etcétera. Entonces, justamente es esta. Aquí están juntos Jesús Malverde, que es un santo, o bueno, una figura a la que se le cultúa desde el norte de México, donde hay mayor presencia de grupos de narcotraficantes, y al lado está la Santa Muerte. Entonces, aquí están juntos, pero a pesar de que viven en el mismo nicho, la separación del culto está bien marcada, porque, por ejemplo, a la Santa Muerte le rezan rosarios los días primeros y los 15, y entonces como que todo el mundo va con la muerte y le dan sus velitas y todo, pero nadie se acuerda de Jesús Malverde, como si no existiera, ni lo mencionan. Y en cambio, los días 3 y 17 van los devotos de Malverde a rezarle y a pedirle por sus cargamentos, por cuestiones difíciles, pero ese día nadie pela a la Santa Muerte. Entonces es una cosa rara, ¿no? Y hay como otros datos curiositos, nada más como para que se den una idea de la línea del tiempo, que como lo decía Yoko, una de las primeras representaciones de la Santa Muerte modernas en México corresponde justamente a Catemaco, porque dicen que es ahí donde se originó el culto a la Santa Muerte de manera moderna. Hay una historia o leyenda urbana, o como le quieran llamar, que dicen que en una de las casitas de Catemaco, de repente un día apareció una figura de la Santa Muerte y uno de los pobladores fue por el sacerdote de la comunidad y pidió que bendijera la imagen porque eso era un milagro. El sacerdote obviamente se negó porque dijo que eso era como de un rito satánico, no lo hizo, y entonces esta persona empezó a difundir la palabra de la Santa Muerte, que es como hasta ahora se ha hecho del boca en boca, y
algunos dicen que ese es el verdadero origen del culto moderno a la Santa Muerte, ahí en Catemaco, Veracruz. El siguiente hecho como súper importante fue en el 2000, cuando la Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicionalista de México y Estados Unidos consigue el registro, hasta 2005, cuando se les retira el registro porque había sacrificios humanos. Y después el primer altar público ya súper conocido es el de Doña Queta, que fue ahí el 31 de octubre del 2011. Y bueno, aunque todos estos lugares están en la Ciudad de México, en la parte central, el santuario como más imponente es el de Tultitlán, que aunque ya se murió su fundador, sigue la figura ahí de los 22 metros. Y bueno, ese es como lo más, grosso modo, lo más importante, ¿no? Y dependiendo de lo que tú quieras, prosperidad, salud, que te libre de la cárcel, que te saque un pariente, etcétera, son las ofrendas que aquí en México le dejas, ¿no? Que les decía que van desde dulces y manzanas rojas hasta cigarros, tequila, marihuana, obviamente, porque Barrio Bravo, y pues así es como se vive el culto a la Santa Muerte en México. Tania, una preguntita, Tania, que hay una cosa que no me ha quedado clara. Dime. Ha habido un momento que cuando has mencionado al señor este que de la Iglesia Católica tradicionalista, loca esta, que cuando mata al que tiene la estatua de 20 metros, ha habido un momento que has mencionado que este es el señor que empieza a asociar a la Santa Muerte con el ángel de la muerte. Sí, aquí en México a él le dicen que es el creador del ángel de la muerte. Él, la historia que cuenta es como que un día tuvo una visión y un sueño y la muerte le pidió nombrarlo el ángel de la muerte para que fuera como más amigable y pudiera traer a más gente. Esa es como la historia oficial. Lo que pasa en realidad es que para el momento en que él crea al ángel de la muerte, la Secretaría de Gobernación en México ya le había quitado la licencia para operar la iglesia Shalala. Entonces, como él ya no podía seguir recaudando dinero a nombre de algo que no era legal, él se saca de la manga el ángel de la muerte para seguir recolectando este dinero para la dichosa catedral que jamás hizo. Comprendo. Pero en Vale. realidad era como ahí una artimaña. Vale. Genial, merci. Ya. Entonces, como lo dijo Tani, independientemente de que se trataron de visibilizar cabezas del culto o de congregarlo a un lugar para oficializarlo, como esto está arraigado en el sentir popular y en una necesidad del pueblo, en realidad importa nada la asociación con el narco, importa nada si entre los líderes estaban matando, importa nada si la Secretaría de Gobernación lo reconoció o no. En cada rincón, en cada colonia vas a encontrar una representación. Te subes al transporte público y vas a encontrar las figuritas en miniatura porque el conductor se va a encomendar a eso porque dice, voy a salir a la vida, a lo mejor no regreso, me puedo morir en el camino, entonces que mejor la santa o la niña blanca me acompañe. Esta es una imagen increíble de algo tan increíble como lo es el mercado de Sonora aquí en México. Y entonces, donde la Santa Muerte se mezcla con lo indígena, con la antigua magia europea, pero empieza también a mezclarse con el espiritismo cruzado y las reglas de Ocha y Fa. Entonces, este es un negocio súper conocido dentro del mercado de Sonora, donde si estamos en diciembre, le dan un tambor a San Lázaro. Con todo y los tamboreros adentro, llegan 4 negros, sus tambores, y ya le están tocando a San Lázaro, una figura enorme, tamaño natural. Pero cuando llega el momento de cultuar a la Santa Muerte, la tienen también junto con los orishas católicos, tamaño natural, le cambian su vestidito todo el tiempo, siempre con flores, siempre con velas, siempre con inciensos, y la tienen ahí mismo en el negocio. Entonces, tú distingues particularmente esta tienda dentro del mercado porque tienen este enorme San Lázaro al que adoran por una parte, pero este enorme Santa Muerte que también está ahí presente dentro de la tienda. Entonces, fíjense qué kitsch y qué loco y qué surrealista el letrerito de consulta de caracol, chamalongo, además ya con unas letras borradas, tarot, baraja española, misas espirituales, collares, guerreros sin G, ¿no? Y la abajo ya no sé qué diga. Limpias,
Limpias también. Limpias. Letras. Limpias. Entonces, todo termina siendo un caos, ¿te das cuenta? Ah, y espérate, porque entonces al lado de este negocio está un pequeño altarcito a la Virgen de Neta, chichi, pues. está un altar a la Virgen de las Mercedes, muy católica y muy todo, y entonces volvemos al ogor. Tienes un niño Dios sin ojos, que le han sido arrancados de las órbitas y que están sangrando. Que llora sangre. Es súper creepy ese niño Dios, me da pesadillas. ¡Can, can, can! Les digo que al final los mexicanos tenemos una cosa ahí muy perversa, sí, muy rara, ¿no? Entonces, vamos a enseñarles otra imagencita. Ahí vieron que dentro del espacio que es el mercado de Sonora, que hace explosión la imagen, se repite así como, no sé, indistintamente, se empieza a mezclar con otro culto religioso que de unos años para acá ha tenido un crecimiento exponencial en la Ciudad de México, que son todas estas tradiciones de Ocha y Fa. La foto que sigue es muy mala porque en realidad la tomé de un libro, ¿ok? Porque esta sí no está en internet. Y va un poco a lo que comentaba Tania. Justo en las colonias donde más se adora a la Santa Muerte, también es donde más gente iniciada dentro del culto de Ocha y Fa tenemos, ¿ok? Y empiezan a mezclarlo todo como si tuviera que ver. ¿Ves? Esta es la potencia y los símbolos. ¿Te das cuenta cómo se van rehaciendo a sí mismos? Es algo que sueltas y en el momento en que lo sueltas deja de ser tuyo. No sabes en qué va a terminar. Y se mezcla de todas las variantes más extrañas que puedan existir. Dentro de estos cultos de la africanidad, en México se han expandido con tal fuerza después de 2 diásporas religiosas que tuvimos de cubanos hacia la Ciudad de México, primero con la Revolución Cubana y después en los 90 con el Marielazo, con la crisis del Mariel, que entonces se viene un montón de gente aquí a la Ciudad de México y entonces comienza poco a poco a ganar terreno. Hoy día se dice que en México van a existir más religiosos de estas tradiciones que en toda la isla de Cuba en menos de 2 años. Vamos a ser muchísimos más que los cubanos. Entonces, cállate, Pito, tienes un chorro de santeros en Tepito, igual que adoradores de la Santa Muerte. ¿Y qué fue lo lógico? Que empezara a mezclarse. Entonces, dentro del panteón Yoruba, tenemos una diosa asociada con la transición al mundo de los muertos. Ella es Oya Yansan. Su principio natural es el huracán y es la centella. Y es una diosa guerrera. Ella no es una muerta, es una diosa. Es una mujer fértil que engendra hijos, que ama, que vive, ¿sabes? Que tiene amantes. Uy. Es una diosa pagana como ¿Tú por qué te duermes en mis chanclas? como otras que conocemos, ¿ok? Pero ella tiene facultad y potestad sobre los muertos. Cuando ella llega a la guerra, ella azota un rabo negro de caballo en el aire y entonces llegan todos esos ejércitos a pelear con ella, que son espectros. Por eso hasta los dioses varones de la guerra le tienen miedo, porque dice, me va a pegar. Si no me tira con el huracán, me va a tirar a todos sus muertos encima y no, qué miedo. O sea, la respetan por eso. Pero no es la muerte. Sin embargo, se cree que cuando tú llegas al momento final, que es donde la conectan con la Santa Muerte, o ya es la que llega a buscarte y te dice, llegó tu momento de trascender. Te toma la mano y o ya te acompaña a la puerta del cementerio. Uno de los lugares donde se le ubica, además del mercado, es la puerta del cementerio. Y ella, en la puerta del cementerio, te da de la mano a los dioses que sí viven dentro del cementerio. A Babalú Ayé, a Yeguá, que es la devoradora de los cuerpos que vive en las tumbas, y a otra serie de dioses que están dentro del panteón. El punto es que ella es la acompañadora en el momento de transición de entre la vida hacia la muerte. Y dicen, ay, pues esto se parece a lo de la santa, ¿no? Pues si la santa es la que me va a venir a recoger, pues son lo mismo, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer en Tepito mezclados los dos cultos. Entonces visten a la Santa Muerte como si fuera Oya. Esto es tan prehispánico, ¿en qué momento le pusieron una peluca? Aquí sí surgió algo ya del inconsciente colectivo, ¿vieron?
y le pusieron una peluca rizada. ¿Recuerdan? ¡Rizada! Aquí esto es el inconsciente colectivo activado al full. Pero entonces le ponen collares y atributos como a la santa. Aquí no vivió ya. Le ponen las cosas que se venden para la santa. La sopera o receptáculo, el pañuelito de colores, la corona con sus herramientas, el collar, el rabo de caballo que se llama iruque, que es con el que llaman los muertos, y todo se incorpora. Y recuerdan que en Aula Arcana les enseñé una serie de platillos de comida que se le ofrendaban a Egun y a Oya. ¡Papán! Aparece aquí la ofrenda de bizcochitos en la figura de la santa, con un montón de cosas cargadas que parecen santería. ¿Vale? Vamos a enseñar una última imagen y nos vamos a comer, porque siempre empezamos platicando a 1 hora y nunca sabemos cuándo terminamos, porque como que nos atascamos como siempre, ¿no? Acá, este también está en el corazón de Tepito. Y este también es una foto de un libro, ¿eh? Para que sepan que por eso está la mala calidad. Miren, aquí terminan mezclando además estos muñecos con vestidos como si fueran santos, como el Eguá, por ejemplo, una muñequita vestida de Oya. Aquí no sé si la alcanzan a ver con sus vestidos de colores, pero aquí está un chango macho, ¿ok? Chango macho. Y está el Santo Niño de Atocha. Y tienes otro montón de muñequitos vestidos como Yemayá. Acá está San Lázaro. Acá está la Virgen de la Caridad del Cobre, que es Ochún. Acá tienes a Buda. Fíjate, acá está el panzón dorado, ¿ok? Todo mezclado en el mismo caos con la Santa Muerte, además con una corona como de reina de belleza o de quinceañera. Esta ya es la matriz absoluta del caos. A ver, mis magos del caos, ¿qué hacen frente a esto? Entonces, al final del día, decimos que la Santa Muerte es algo que se va transformando, es algo que se va adaptando, no solo en México, sino fuera. Y comienza a cultuarse de manera muy fuerte y muy intensa en lugares como Argentina, en lugares como España o en lugares como Estados Unidos. Pero es aquí donde entra otro problema súper potente, que eso sí es apropiación cultural. Hace unos años, Scarabeo sacó un tarot de la Santa Muerte, de Fabio Listrani, que es un italiano. Un italiano completamente irrespetuoso de las tradiciones mexicanas, que llenó este tarot de todos los estereotipos del mexicano. El mariachi, el luchador enmascarado, como el santo, la Virgen de Guadalupe, el que trae un zarape y va en un caballo, y crea esta porquería. En algún momento le dijeron a Fabio Listrani, oye, eso es como un poco feo, ¿no? Hacia lo que sucede con México, eso no es apropiación cultural. El tipo dijo, pues me importa 4, este es mi trabajo, a quien le guste genial, a quien no le guste también. Yo nunca he visitado a México, ni lo visitaré, así es que este solo se la sacó de la manga diciendo que era su interpretación artística. Alguien que no se preocupó mínimamente en conocer México, o en conocer todo lo que le hemos platicado a ustedes el día de hoy, Tania y yo, y lanzó esta porquería. Hay otro tarot de Santa Muerte que es muy divertido. Cuando vuelva a ir a Europa se los voy a llevar, chicos. Porque este sí se gestó por alguna de estas, ¿sabes? Como editoriales caseras, editoriales como muy sencillas. Es un cartón muy feo, es un cartón muy corriente, ¿ok? Pero se inspira desde el sentir de la gente de la Santa Muerte. Aquí no tenemos un editorial potente, ¿eh? Ni con dinero. Y aquí no tenemos un autor o un ilustrador identificado, ¿eh? Es más, surge como desde lo popular, igual que les estoy platicando, y Tania les platicó de los altares y la gente. Pero al final, aquí terminan mezclando un poco el tarot
como con este sentir mexicano más allá de lo que hablábamos de los estereotipos desde alguien que se apropió culturalmente de esto. Entonces, este tarot es muy chistoso, en el mercado de Sonora se consigue muy barato, debe costar alrededor de 5, máximo 10 euros, no es algo caro. Te digo, no esperes la mejor edición, el material es bastante malo, pero creo que esto es más honesto, ¿saben? No es un tarot con el que leería, pero creo que esto sí surge desde este sentir popular, desde esta construcción de símbolos muy popular. Entonces está interesante este tarot de la Santa Muerte. Y es un cartón malísimo, como de caja de cereal, pero no importa. O sea, este es el que digamos que sí tiene ondita. Y decíamos que en estas cosas raras que comienzan a hacerse, dado que el culto se exporta, sin entender el contexto de desesperación, de descomposición, de vivir al filo, ¿no? Como lo hacemos acá en este México tan complejo, pues entonces se romantiza un poco esta figura de la Santa Muerte y se mezcla desde afuera. Esta es la mirada ajena, esta es la mirada extranjera, donde entonces se asume como la Virgen de Guadalupe, que es la madre de los mexicanos, cuando la Virgen de Guadalupe en realidad lo que tiene detrás es una diosa indígena que se llama Tosi. Y se van haciendo este tipo de construcciones. O terminan mezclándola con cosas locas que no tienen nada que ver, como con las Catrinas, por ejemplo, como si la Santa Muerte fuera una Catrina. Y una Catrina es otra cosa. Una Catrina es una crítica social a los grupos élite en el poder. Eso es una Catrina. Y surge en el porfiriato. Entonces mezclan Santa Muerte con Catrina, con Virgen de Guadalupe, con cartas, con luchadores mexicanos como Fabio Listrani, ¿no? Con luchadores, con la Arena México, rudos contra técnicos, y todo termina siendo más caótico. Entonces, lo bonito de esta conversación es que tenemos muchos compañeros de fuera de México, que entonces creo que podrán entender ahora la desesperación, la angustia, el sentimiento primigenio que le da impulso a una imagen tan potente como esta. Y donde su fe, además de conectarles por alguna razón con esta espiritualidad, entienden también el por qué lo sentimos de manera particularmente intensa aquí en México, sin caer en estos excesos de europeizarla o diluirla o educolorarla. Entonces, sí tiene que ver con narco, sí tiene que ver con ladrones, sí tiene que ver con el crimen organizado, pero no todos sus fieles pertenecen a ese universo. Pero el conducto que unifica, el aglutinante de todos sus fieles, es que se encuentran desesperados, con un hambre enorme de vivir y con una necesidad de que algo les dé sentido. Y donde no hay juicios, tú eres lo que tengas que ser y no hay juicio. Tu devoción va más allá de tu vida, de tu sexualidad, de tu color de piel, de tu ocupación o de tu nivel de estudios. Entonces es eso. ¿Sí es de delincuentes? Sí. ¿Sí es de narcos? Sí. Pero también es de gente con necesidad de sentido. Y la posmodernidad es eso, chicos. Y por eso, para cerrar, les dejo esta imagen. Es la Virgen de Guadalupe, es una calavera, tiene todas estas cuernos de chivo alrededor, pero también es una figura de culto aquí y fuera de aquí. Gracias, chicos, por acompañarnos. ¿Les gustó? Muchas gracias, Yoko. Enhorabuena. Y enhorabuena, Tania.